esperanza y optimismo. Bien vale la pena ampliar nuestra visión de las cosas, generar nuevas conexiones, otras redes, nodos de comunicación con nuestro entorno de una manera más amable, serena y calmada, para que de verdad volvamos a habitar el paraíso del que somos nosotros los portadores en nuestro interior. De esta forma también vamos a recuperar el control e incluso los recursos necesarios para que desde las actitudes correctas podamos volver a conectar con el ser que somos en esencia y otra vez nuestro tono vital, la certeza y la seguridad empiezan a habitar en nosotros. Porque nos hemos conectado precisamente con ese territorio, con ese contacto con Dios, con la fuente, con el origen, con el primer centro, con la fuerza del primer chakra, que hacen que empiece a disolverse esa posibilidad de rendirnos frente a lo que nos ocurre a nuestro alrededor. La fuerza, la voluntad, el poder y el anclaje son los que nos nutren en una circunstancia como estas para que volvamos a resonar, a generar lo que llamamos buenas vibras, que van a hacer que se presenten verdaderos armónicos con la vida y que la música que empezamos a emitir a través de nuestras palabras y nuestros comportamientos empiecen a ser deliciosamente contagiosos y optimistas. De esta forma, entonces, empieza a cambiar inclusive la biología de la creencia. Es decir, nuestras células empiezan a recibir instrucciones completamente diferentes, lo que va a redundar en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y en esa posibilidad de que nuestros sistemas dialoguen entre ellos y mantengamos siempre un equilibrio ideal. Por eso es necesario conservar ese optimismo inteligente que nos permite siempre volver a la capacidad de sorprendernos. Alguien decía, el éxito llama al éxito, y esto hace que se aumente inclusive la circulación de una sustancia como la dopamina, que hace que a su vez nos sintamos apasionados y recuperemos la chispa por la vida, para que de esta manera otra vez asumamos como nuestra postura personal una actitud de felicidad interior que nos permita repetirnos continuamente, ahora sí, es el momento de conectarnos con la creatividad y con nuestra fuente de inspiración, esa que habita en nosotros y que simplemente está esperando a que entremos en contacto con ella desde el momento en que empezamos a evitar ese concepto de la separación y en cambio empezamos a conectarnos con la unidad. Recordemos, la separación genera miedo, engaño, conflicto, crítica, envidia. En cambio, esa sensación de unidad nos lleva a conectarnos con la compasión, con la tranquilidad, con la rectitud, con la justicia, con esa sensación de ecuanimidad que está en nuestro interior y que es necesario dejar salir. De esta forma, también van quedando atrás esos recuerdos que representaron cargas a veces insoportables de llevar. Y empezamos a brillar nosotros, pero a hacer que quienes están cerca también lo hagan. Esto es algo verdaderamente hermoso, porque ya no necesitamos huir, ni siquiera enfrentar. No, porque ya entendemos que es un territorio común en el que la competencia no existe y en cambio sí esa necesidad de compartir. Es ahí entonces cuando encontramos un significado y un sentido de vida claros, transparentes, diáfanos, que nos llevan a darnos cuenta de que empezamos a tener un sentimiento de pertenencia a esa, llamémosla, tribu
donde encontramos nuestros principales vínculos que nos permiten ampliar esas redes. Pero para esto es necesario comprender también que vale la pena alejarnos del aferramiento a una sola cosa, a una sola visión. Entonces ya no es el tiempo de más lamentos, de más negatividad, de más autodestrucción. No, no. Es todo lo contrario. Es el momento de volver a confiar, de volver a hablar de lo que sentimos de manera espontánea y tranquila para que recuperemos el optimismo que nos lleva a mantener una actitud positiva, unos hábitos mentales adecuados. Esa espontaneidad que debería siempre relucir en nosotros y por supuesto a mirar desde otra perspectiva todo lo que nos está ocurriendo. Si simplemente comprendiéramos esto, entonces reemplazaríamos la esperanza por la fe, que nos hace ver lo deseable como posible y nos permite comprender que siempre hay soluciones, solo que es necesario que volvamos a la confianza, hija del amor. Entonces, planteemos objetivos realistas. No seamos ilusos. En algún momento a veces confundimos nuestros deseos con una mirada absolutamente absurda de las cosas que evitan que nuestra capacidad de transformación se presente. Y recordemos que cuando ésta llega, podemos anticipar los obstáculos y seguramente evitarlos. Pero si llegan, sabremos sortearlos de una manera optimista y mirando esto como un reto, como una necesidad de superar algo más en el sendero que nos va a permitir seguir perfeccionando nuestro carácter. Entonces es cuando caemos en cuenta de que podemos tomar el control de lo que podemos, pero también renunciar a aquello que definitivamente no podemos controlar. Dentro de esta mirada es importante que agradezcamos y que nos pongamos atentos a todo lo que nos ocurre. Es casi una bandeja de plata en la que nos sirven un alimento maravilloso, que es la conexión que nuestros sentidos nos ponen a disposición, pero de una manera plena, donde la atención está absolutamente enfocada en cada uno de nuestros órganos de los sentidos. Disfrutamos entonces del aroma, del gusto, del tacto con el que entramos precisamente a relacionarnos con lo que está allí cerca, de aquello que estamos viendo y de la cantidad de tonos que se nos presentan en el camino para recuperar todas las posibilidades que habitan en nosotros. Entonces vale la pena en un momento de flaqueza buscar apoyo para no caer en la pesadumbre, en el dolor, en la inquietud, en la desazón, en las expectativas desmedidas y de esa manera aprender a retirar el enfoque del problema para centrarnos de verdad en una solución que está a la vista, pero que simplemente estaba nublada por todo lo que se nos acerca y nos impide ver con claridad. Es necesario también empatizar y liberar emociones, ser auténticos, filtrar lo que no somos para que en verdad ya no lleguemos a esa etapa de las victimizaciones y más bien sepamos elegir de qué queremos rodearnos. Alguien decía, no mires hacia donde no debas hacerlo, porque seguramente te vas a llevar una imagen desagradable. Es ahí entonces donde muchas veces tenemos esa sensación de no futuro. En cambio, si somos realistas, corregimos a tiempo y se despiertan ejes emocionales que nos permiten a nosotros descubrir cosas nuevas, hacer nuevas preguntas para obtener nuevas respuestas en medio de nuestra flexibilidad. Renunciemos a tener que
mantener siempre la razón y obviamente salgamos de nuestro ego para que podamos trabajar en nosotros mismos, en esas habilidades sociales que nos permiten participar deliciosamente de los grupos y empezar a evitar la crítica. Escuchar en el 80% de las veces nos permite desengancharnos de la crítica. Por eso es tan importante que en esa actitud de escucha nosotros encontremos mentores, gente que de verdad nos inspire y que nos recuerde cómo salimos de crisis anteriores. Y tal vez una de las herramientas más importantes sea el volver a entablar una relación muy especial con la naturaleza que nos rodea, para que de esa manera clarifiquemos nuestros pensamientos y también nos volvamos a centrar en lo que depende de nosotros y no de los otros. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces, ¿qué tal si nos alejamos de las noticias negativas y más bien nos relacionamos con un hobby? ¿Qué tal si interpretamos de manera diferente lo que nos está ocurriendo? ¿Y qué tal si volvemos a la fuente de nuestro potencial para darnos cuenta de que en realidad es fundamental volver a recuperar la esperanza y el optimismo?